Muy buenas tardes con todos y con todas, queridos amigos. Vamos a iniciar esta tarde el conversatorio denominado Chavimochic y Majestiguas. ¿Son pertinentes ahora? Como ustedes saben, esta actividad es organizada conjuntamente por el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, el Grupo Propuesta Ciudadana y CEPES, para reflexionar sobre la próxima ejecución de dos grandes obras de irrigación como son Chavimochic en su tercera etapa y Majestiguas segunda etapa. En ambos casos se estima una inversión de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y el objeto central de este conversatorio es tratar de responder a la pregunta de si es esto lo que hoy necesita nuestra agricultura, nuestros agricultores y agricultores, y si contribuye a la seguridad alimentaria. Dejo en el uso de la palabra a Eduardo Segarra para arrancar con este conversatorio. Y a Eduardo le vamos a pedir que en función de su experiencia nos responda respecto a esta aparente situación paradójica que se presenta en la cual nuestro Estado peruano, en sucesivos gobiernos, ha invertido ingentes cantidades, millones de dólares para realizar grandes irrigaciones. Este es el aumento de mano de obra o de empleo generado por el sector agroexportador, de acuerdo a las planillas electrónicas. Ven ahí que sí hay un crecimiento, digamos, importante, y que también, si bien hay cierta estacionalidad, en la práctica, más de 220 mil empleos son casi permanentes, ¿no? en el sector agroexportador, es decir, no es verdad que la mano de obra de este sector sea una mano de obra que por naturaleza o por definición sea siempre estacional, ¿no? Y aquí hay un debate muy fuerte de por qué a este sector se le ofrece un régimen de total flexibilidad laboral cuando son trabajadores que una y otra vez y permanentemente trabajan para las mismas empresas y las mismas condiciones. Y acá está uno de los temas pues, que más preocupan de este modelo agroexportador, que es un modelo que desprotege mucho a la mano de obra. Acá hemos estimado las diferencias de pobreza entre trabajadores agrícolas del sector agroexportador y trabajadores no agrícolas ubicados en los mismos espacios donde están las empresas agroexportadoras. Y vemos que la pobreza en el trabajador agrícola es casi el doble del trabajador no agrícola. Incluso para empresas de más de 20 trabajadores es exactamente el doble, ¿no? Eso nos indica que efectivamente la mano de obra empleada en el sector agroexportador tiene ingresos deprimidos, tiene ingresos o trabajadores con pocos derechos. La tasa de sindicalización no llega ni al 4% en el sector agrícola agroexportador, mientras que el sector agroexportador ha tenido un crecimiento bastante pequeño y sigue siendo uno de los sectores que menos tributa en el contexto del supuesto boom agroexportador. Es decir, en pocas palabras, el Estado ha recuperado nada de las grandes inversiones en las cuales estas empresas recibieron tierras, aguas y una serie de privilegios. Los altos niveles digamos, de sobreexplotación de la mano de obra y en general ingresos y salarios bastante bajos que hacen que el impacto en ingresos y en pobreza no sean significativos, a tal punto que en el contexto diríamos que no estamos detectando mayor efecto de reducción de pobreza versus otros sectores de la economía. Y bueno, en el estudio que estamos haciendo estamos viendo cuáles son los niveles reales de sobreexplotación del acuífero de Ica y Villacurí, y los primeros resultados son realmente alarmantes. Los niveles del acuífero han venido cayendo de manera sistemática y cada vez más rápido, y probablemente Ica en los próximos 10 a 15 años enfrente una severa y gravísima crisis hídrica, porque, digamos, los niveles de sobreexplotación del acuífero son alarmantes. Entonces, estos son algunos de los elementos del modelo agroexportador
que yo diría son muy preocupantes, y que el seguir con esta idea de que los grandes proyectos de irrigación se deben hacer para promover este modelo es algo que tenemos que poner en discusión. Teresa, ese modelo que se pretendería aplicar en estas nuevas irrigaciones, ¿piensas tú que es sostenible desde el punto de vista social? Estos modelos de proyectos de irrigación tienen una serie de secuencias muy similares, no solo en el Perú, sino en todos los países latinoamericanos. ¿Cómo es que se comienza a dar estos proyectos de irrigación? Lo que he comenzado a ver es, por ejemplo, en las etapas que pasa un proyecto grande de irrigación. Primero, básicamente se realizan en las tierras comunales. Entonces, el tercer paso o momento de un gran proyecto de irrigación es desplazar a la población y ubicarla en ciudades, ubicarlas en nuevas ciudades o ubicarlas en asentamientos cercanos a una ciudad. Después, una vez que las tierras están irrigadas, estas se ponen en concesión de tierras que son puestas en venta, pero no son puestas en venta para los pequeños o medianos, que podría haber sido el ofrecimiento, sino son puestas en venta en, digamos, en grandes proporciones, en grandes cantidades de hectáreas, con unos costos muy fuertes, que hay un modelo internacional de hacer estos proyectos, ¿no? Que no están pensados en función de las necesidades de los países, sino están pensados en función de otro tipo de necesidades. Bueno, pero lo más interesante aún es, hablando con uno de los representantes de la Junta de Usuarios de Lambayeque, hoy día me decía una cosa muy interesante, o sea, el hecho de que el Estado concesionó las tierras y el agua también a Odebrecht. O sea, no solo el Estado abdica en relación a tierras, sino incluso a la gestión del agua. O sea, se rompen territorios, se hacen nuevas construcciones y en general no es en función de las necesidades internas, sino necesidades de afuera, ¿no? O sea, con esta pandemia los más afectados han sido los trabajadores de las agroexportadoras. ¿Qué nos puedes contar de estas experiencias, Jan, de este modelo de hacer grandes irrigaciones? En general, yo tengo una impresión que a veces existe una especie de tabú de poder comentar y cuestionar algunos aspectos de estos proyectos tan grandes, ¿no es cierto? Porque simplemente, como dije, son tan emblemáticos. Varios de esas obras han tenido una proyección de áreas y promesas de áreas muy, digamos, de muchas superficies, pero en la práctica no siempre logradas. Y por otro lado, costos que en varios casos han excedido largamente lo proyectado. Entonces, hay temas también de sobrecostos, y esto también vale para los actuales proyectos. Marques, entre otros, está paralizado entre otros por eso, ¿no es cierto? Un sobrecosto por el tema de la Agenda 13, y es aparentemente un problema bastante común. Una siguiente mirada es que no podemos hablar, a mi criterio, de un solo modelo, ¿no? Desde el siglo pasado hemos pasado por varios modelos. No podemos hablar de los años 50, de la famosa colonización de San Lorenzo, indicada como una experiencia bastante exitosa. Podemos hablar de Chirapiura, con muchas hectáreas logradas. Podemos hablar de Tinajones, con muchas hectáreas logradas. Y si vemos a cuántas familias, personas y familias está dando un ingreso, una dignidad, una posibilidad de avanzar, de mejorar sus tecnologías, etcétera, es bastante considerable, ¿no? Tengo aquí cifras que son del año pasado, de cuántos usuarios tiene, por ejemplo, San Lorenzo, la Junta de Usuarios de San Lorenzo. Tengo aquí el dato de casi 11,000 usuarios, ¿no? Que detrás de cada usuario hay familias y usuarias. Además, en el caso de Chancay Lambayeque, se habla de 27,000 usuarios. De la Junta de Usuarios de Medio y Bajo Piura, 17,000 usuarios. Si lo comparamos con
proyectos más recientes, vemos una gran diferencia. Entonces, yo creo que también tenemos que tener cuidado con el mito que solo en este modelo de pequeñas, grandes empresas que ocupan y acaparan desde grandes irrigaciones, en gran parte pagados por el Estado en cuanto a subsidios, estos sean los únicos que pueden ser motor para el desarrollo agrícola. Y yo creo que tenemos que mirar mucho más allá que solo estas grandes irrigaciones. También esas inversiones en pequeña agricultura, en costa, sierra y selva. ¿Qué nos puede decir Carlos Leighton, por favor? Adelante, lo dejamos en el uso de la palabra. El Perú no es uno solo y en agricultura peor. Sin embargo, no hemos hecho políticas agrarias claras. El problema principal va a ser el costo de la hectárea por parcela. Toda la infraestructura mayor de riego va a ser entregada al concesionario para que cobre por el agua, pero la condición básica para que pueda entregarse el agua, esta infraestructura, es que el concesionario la apruebe. Y en ese momento tenemos 2 o 3 áreas o sectores del canal madre principal en la zona del Valle del Colca que están colapsadas. Y por lo tanto, si se les aumenta la cantidad de agua por peso y por traslado de agua, eso va a significar que en los próximos 3 o 4 años vengan derrumbes y tengamos problemas muy serios. Otra de las cosas que también está es parte de la discusión que se ha tenido es que específicamente ya hace muchos años, 10 años aproximadamente, el tema de las hidroeléctricas fue separado del proyecto. Y no hay una política agraria nacional que nos ayude a discutir sobre estos temas. En ese sentido, creo que esta discusión sobre la pertinencia o no pertinencia ya no es la discusión de hace 10 años, ya no es la discusión de ahora, es la discusión vista hacia el futuro. Y yo creo que ahí tenemos que ver, como decía Teresa en el tema del agua, de las aguas subterráneas, Tacna va a ser un problema serísimo dentro de poco. El acuífero ya comenzó a succionar agua de mar, pues está muy cerca allí, y en todo caso, pues entonces tenemos un problema. Y la otra discusión está en las zonas altas, en las cabeceras de cuenca, en donde el agua es para las minas o es para la agricultura. Este modelo, esta forma de promover agroexportación, yo creo que ya está obsoleta. Yo llamaría que fue un modelo, llamémosle así, de primera generación, altamente rentista, basado en una serie de privilegios que no son necesariamente los más adecuados para promover el desarrollo, poco sostenible y sobre la base de un modelo laboral del siglo XIX. Estos proyectos, tal y como están pensados y desarrollados, mantienen un enfoque de enclave, un enfoque de extraer agua de la vertiente oriental, llevarla a la costa, generar un enclave exportador que al final tiene casi nula relación con el tejido productivo, con el tejido social, y termina en este tipo de experiencias, ¿no? Efectivamente hubieron etapas de nuestra historia donde fue posible expandir el sector agrario en base a la pequeña y mediana agricultura, ¿no? En base a estas grandes corporaciones ultra privilegiadas y que en realidad deberían estar invirtiendo de otra manera y de otra forma los excedentes y no en base a estos privilegios. Y ahí también cabe plantear que efectivamente no todo lo que se exporta es importante, ¿no? O sea, vemos ahora cómo en plena pandemia y con toda esta crisis, casi todo lo que se va exportado no aporta nada a la seguridad alimentaria del país, ¿no? Perú, claro, hemos mantenido el sector agroexportador, exportando frutas, paltas, uvas, arándanos, pero quien sigue alimentando a nuestra población es la agricultura familiar, ¿no? Y esa agricultura familiar de más de 2 millones de pequeños productores sigue profundamente abandonada. Para ella no hay políticas, no hay servicios, no hay crédito, no hay asistencia técnica, no hay proyectos viables de desarrollo, si seguimos, digamos, con este enfoque de agroexportación de enclave, de bajo retorno, yo creo que el retorno para el país en estas grandes inversiones, yo creo que es negativo. O
Si uno mira ya todos los factores que estamos conversando y uno hace una buena evaluación de costo-beneficio, es una pésima inversión. Podríamos estar usando esos recursos de otra forma para desarrollar grandes espacios regionales, mirar mucho más la sierra y la selva, y estas nuevas, supuestas nuevas inversiones, en realidad son más de lo mismo. La pequeña agricultura, no solo de la sierra, sino incluso de la costa, totalmente abandonada, porque la pequeña agricultura se supondría que está mucho más cerca a los medios de comunicación de la costa, pero sin embargo ellos han tenido y tienen problemas de transporte y se han infectado muchos de ellos por el problema del transporte de sus productos, porque no había cómo sacar los productos. Estoy hablando de valles de la costa de acá, muy cerca a Lima. Entonces, la pequeña agricultura ha sido totalmente dejada de lado. Yo creo que ya seguir pensando en los grandes proyectos de irrigación, solo en el sector agroexportador, ya tanto no es sostenible ambientalmente, ni tampoco socialmente, o sea, ya no. Y para el caso esto de los famosos trasvases, de traer siempre agua de las partes altas de la sierra o de la Amazonía para seguir dando agua a la costa, tiene límites muy fuertes, ¿no? Por un lado, se deja sin agua a las poblaciones de donde se sacan estas trasvases de agua, ¿no? O el hecho de que no son sostenibles ya estos sistemas. Habría ahora que dirigirnos o pensar en lo que es la seguridad alimentaria, en la pequeña agricultura. Ya, en primer lugar, esta ampliación de frontera agrícola es relativa, algo ya dije al inicio, en mi primera intervención, cuando uno ve que en realidad se logra en varios proyectos habilitar y realmente cultivar mucho menos áreas de lo que se proyecta al inicio de los proyectos, ¿no? Yo pienso que no va a ser factible con las aguas del río Santa, donde provienen las aguas del proyecto Chavimochic, se va a poder atender tantas hectáreas. Aquí hay un problema de déficit de agua, donde las cifras iniciales quizás a propósito han sido muy optimistas en cuanto a disponibilidad de agua. Entonces es bastante relativo, o por lo menos no cumplido, la promesa de ampliación de frontera agrícola a través de estas grandes obras. Lo que se está ganando, entre comillas, con estas tremendas inversiones nuevas, se está perdiendo por la puerta trasera. El deterioro de tierras, el deterioro de infraestructura hidráulica antigua, de otras irrigaciones, donde muchas veces está justamente la pequeña agricultura familiar, etcétera, es tremenda. En el caso de la costa peruana hay datos consistentes de que más o menos 300.000 hectáreas sufren de algún grado de salinización o de empantanamiento, y que los costos de rehabilitar y de mejorar estas tierras salinizadas de ninguna manera llegan a estas sumas tremendas que cuesta habilitar una hectárea nueva a través de sus grandes irrigaciones. Estamos dando demasiada atención al tema de las grandes irrigaciones, pero no hemos puesto bajo la lupa las inversiones en pequeñas y medianas irrigaciones en el país. Las irrigaciones o los proyectos de riego, por llamarlo de otra manera, no son un fin en sí, decir, oye, ¿sabes qué? Hicimos tantos proyectos, sino es un medio que tiene que ayudar a que la productividad y los ingresos de las familias, etcétera, sean mejores. Pero la asistencia tiene que llegar integralmente, donde también llega la asistencia de, por ejemplo, un mejoramiento de un canal de riego o un sistema de riego. Porque si solo que en el lugar A llega asistencia técnica, pero no riego, no mejoramiento de las condiciones de suelo, etcétera, etcétera, no mejoramiento de vías de acceso, no tiene sentido. No sabemos cuánto se gastó en la primera etapa del proyecto MAGES. El agua se ha vuelto un elemento central dentro de la discusión de los conflictos sociales que hay en el sur, y creo que hay en muchos lugares. Y creo que en este tema de las grandes irrigaciones y los grandes proyectos de irrigación, yo creo que ya es hora de sincerar el tema de que ha sido una forma de encarar
en cierta forma el desarrollo, en realidad nunca lo fueron, pero llamémosle así el crecimiento agrícola, que ya no va más, ¿no? Muchos niveles de corrupción, y hoy no hemos hablado mucho de este tema, pero es un tema tremendo. Solamente en el caso de Olmos terminó involucrado en este proyecto nada menos que Odebrecht, incluso encargándose de la gestión del agua, ¿no es cierto? O sea, algo además nunca han visto a nivel mundial, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar totalmente la mirada, ver formas de invertir de otra manera. Creemos que se puede mirar el territorio, que hay que mirar las cuencas, que hay que darle a las cuencas viabilidad social, económica y ambiental, que las inversiones tienen que ser bien distribuidas en la cuenca y sobre todo favorecer a las partes altas de la cuenca. Hemos tenido inversiones que han estado absolutamente sesgadas hacia la costa y hacia grandes intereses, y una total desconexión con la sierra y la selva de nuestro país. La pandemia nos obliga a repensar que ese éxito no era un verdadero éxito, ¿no? O sea, la organización es fundamental para todo, ¿no? Dar una mirada mucho más intensiva en todo lo que es, y ya se ha mencionado también desde Cusco, Tania creo, en estos 2 millones de productores. Y me parece que debiéramos comenzar a pensar que la política agraria no es una política solo de producción, sino también de comercialización y distribución.